gracias por continuar con nosotros en su programa Amor que Salva. Pues estamos en un recorrido de la vocación del Padre Félix de Jesús Ruller, misionero del Espíritu Santo. Está súper interesante el tema, bueno, yo estoy feliz y pues quisiera antes de seguir con este viaje, mandar un saludo muy afectuoso a la familia Ramírez Márquez, a Durango, a la señora Lupita y al señor Víctor, y pues a todas las comunidades del Apostolado de la Cruz y de Alianza de Amor en Durango, y a los adoradores nocturnos también de Durango. Pues un saludo muy especial, y también pues que nos mantengan en sus oraciones, nos encomendamos muy fuerte, por favor. También a Isa Ruiz del Apostolado de la Cruz de Irapuato, a Lourdes Bretón de la Alianza de Amor de Puebla, a la señora Martina Molina de la Alianza de Amor de León, a Reina Rodríguez de León, y bueno, también al equipo de Causas Monterrey, que es encabezado por Juani de Torres. Y yo también aprovecho para saludar con mucho cariño al Apostolado de la Cruz de San Luis Potosí, donde actualmente tengo mi servicio pastoral, especialmente a la sección de jóvenes, todas las obras de la Cruz presentes en San Luis y también en Monterrey, que siempre nos dan su apoyo especial. En especial saludo con mucho cariño a Jessica y a Dinis de Apostolado de la Cruz de Monterrey. Ay, sí, un saludo grande a Dinis, soy su fan de Dinis. Dinis, un beso y pues estamos unidas en oración. Gracias por apoyarnos. Bueno, pues seguimos en este recorrido que tan entusiastamente nos está compartiendo el hermano Víctor. Pues estábamos en la guerra de los 1000 días de Colombia, pues está toda esta batalla y pues en ese tiempo pues tardaba mucho la correspondencia en llegar y todo esto. ¿Y qué fue lo que le pasó entonces al Padre Félix? ¿De ahí a dónde fue y cómo fue su recorrido? Pues lo que le pasó al Padre Félix en ese momento fue que llegó la orden del Padre General de los Maristas, el Padre Antonio Martá, que le decía, bueno, estando así las cosas en Colombia, es muy riesgoso que ustedes se queden ahí, hagan sus maletas, empaquen todas sus cosas y váyanse todos y cada uno para México, ¿verdad? Entonces, pues para el Padre Félix fue un impacto fuerte de que de repente se le haya truncado todo el proyecto que venía armando a lo largo de esos 5 años, que también no había sido fácil, ¿verdad? Si bien había ejercido ahí su pasión misionera, todo su entusiasmo, también pues lo que siempre implica andar batallando, ¿verdad? Sí. Y además que casi al año de estar recién llegado a Colombia, sufrió una prueba muy dura, así lo llamó él, que fue el enterarse de la muerte de su mamá Luisa Olanier, que era quien lo había impulsado en su vocación. Y fue una prueba dura también porque, como acabas de decir, Dulce, en ese tiempo las comunicaciones eran lentas, pues cuando él se enteró ya habían pasado meses del fallecimiento de su madre. Entonces, pues Félix tuvo que afrontar los retos de Colombia con este dolor en su corazón, ¿verdad? De la pérdida de su amada madre, la señora Luisa Olanier. Pero bueno, después de este paréntesis, después de que el Padre Félix experimenta este nuevo dolor de tener que truncar el proyecto, de tener que cerrar la fundación en Colombia que tanto trabajo le había costado, pues él quiere ver las cosas con fe, ve las cosas con fe que había aprendido desde su tiempo de formación para el sacerdocio y dice, bueno, a través de la orden que me da mi superior general, yo veo la voluntad de Dios y con mucho gusto me voy para México. Estaba destinado a la comunidad de Oaxaca, a ser el superior de allí, pero en ese momento, ya cuando el Padre Félix llega a México en 1902, le dicen que el superior de la Ciudad de México había fallecido, entonces le encargan a él el oficio de superior de la comunidad marista en el Distrito Federal de la parroquia francesa, conocida como Templo de Niñas, del Colegio de Niñas, o con el nombre que ellos, los maristas, le habían dado de Templo de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, en este templo del Colegio de Niñas, pues el Padre Félix va nuevamente a ejercer el ministerio sacerdotal desde el carisma marista, pero digamos que con un nivel de actividad menor que el que tenía en Colombia.
ya no es el tiempo aquel en el que vivía cada aventura, ¿verdad? Sí, porque se transportaba en caballo, viajaba días, ¿verdad? Días completos para traer recursos para los colegios y hacerse de cosas para, pues, dar una mejor educación. Exactamente, y acá en la Ciudad de México, pues el ministerio que tenía era celebrar la misa, confesar, atender a los fieles de origen francés que estaban en la Ciudad de México, y pues ese ambiente, digamos, lo hacía con mucho gusto, con mucha entrega, pero no le implicaba poner la misma pasión que ponía en Colombia, ¿verdad? La misma pasión por el reino que tanto lo había entusiasmado desde joven. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Estando así las cosas, el padre Félix dice, bueno, me siento así y asá, pues lo que voy a hacer es una novena al Espíritu Santo para que me llame un campo de mayor perfección, ¿verdad? Donde yo pueda dar un mayor aporte, como lo venía haciendo en Colombia. Entonces, el padre Félix hace esta novena, la tercera divina persona, y pues ya sabemos lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, y pues Jesús no miente. Entonces, con esta petición que nuestro Padre Félix hace al Espíritu Santo, Dios le responde, y de una manera pues que a todos nosotros nos admira y nos maravilla hasta el día de hoy, porque gracias a ello estamos aquí, ¿no es así, Dulce? Gracias a esa novena, todos pues los que formamos parte de la familia de la Cruz, de las obras de la Cruz, estamos pues hoy compartiendo pues una fe, ¿verdad? Una vocación por Cristo sacerdote y víctima, por seguir a Cristo sacerdote y víctima, gracias al Padre Félix, a su novena y pues a un encuentro providencial que tuvo él precisamente en el colegio en la parroquia, ¿verdad? De Nuestra Señora de Lourdes, en el templo. Así es. Y este momento es como el más significativo para el tema que estamos compartiendo, porque en México, en ese momento, estaba viviendo la señora Concepción Cabrera de Armida, Conchita, nuestra madre, a quien Dios desde unos 10 años atrás le había estado revelando la espiritualidad de la cruz, que es un modo concreto, como sabemos, de vivir el Evangelio desde el sacerdocio y la ofrenda de sí mismo al Padre que hizo Jesús, ¿verdad? Así que en la espiritualidad de la cruz nosotros seguimos a Cristo sacerdote. Y esa espiritualidad que Conchita ya traía, ese modo en que Jesús la venía guiando desde hacía 10 años atrás, pues ya había suscitado 2 instituciones, 2 obras en la iglesia, 2 obras de la cruz. La primera de ellas había sido el Apostolado de la Cruz, fundado el 3 de mayo de 1895, y las Religiosas de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas el 3 de mayo de 1897. Ambas obras con el carisma, con la espiritualidad revelada a Conchita, nuestra madre. Entonces, ¿qué sucede en aquel día, 4 de febrero de 1903? Eran como las 10 de la mañana, Conchita sentía un impulso de parte de Dios de ir a confesarse con el superior del templo del Colegio de Niñas de Lourdes. Ya le habían hablado de él, ya le habían dicho que era un sacerdote francés muy, muy bueno, muy entregado, pero ella pues no lo conocía y no tenía como tanto interés en conocerlo, ciertamente. Pero sentía el impulso interior en su corazón de ir a confesarse con él. Y ella decía, caray, pues capaz que es solo mi imaginación, ¿verdad? No le hago caso a esta intuición. Y fue al templo de Santo Domingo a confesarse, dijo, bueno, ya con eso me quedo tranquila, ya iba en el tranvía muy tranquilamente de regreso a su casa. Pero pues no, la inquietud le siguió en el corazón, dijo, bueno, voy. Entonces llega al colegio de niñas, le avisa al sacristán, y el sacristán va a avisarle al superior, que era el padre Félix, oiga, padre, está aquí una señora que quiere confesarse con usted. Y el padre Félix dice, muy bien, voy en unos minutos. Y era curioso porque el padre Félix tenía un asunto en la calle que atender, y por más que quería salir de su cuarto, decía, ya me voy, pues había algo que lo detenía, se me está olvidando esto, se me está olvidando aquello, y no podía salir de su cuarto, ¿no?
Pues total que bueno, para atender a esta señora bajó de su celda al confesionario, la atiende, ¿verdad?, a través de la reja del confesionario, donde en ese tiempo se acostumbraba, no era la confesión cara a cara propiamente, y resulta que, pues sí, la señora se confiesa con él y le dice, en vez de decirle, pues digamos como más que sus propios pecados, le dice aquellas cosas del alma del padre Félix que le agradaban y que no le agradaban a Dios. En pocas palabras, el confesado terminó siendo él. El padre Félix. El padre Félix. Y cosas que solamente el padre Félix y Dios sabían. Ella pues, se las dijo, ¿verdad? Conchita se las empieza a decir, padre, a Dios no le agrada esto y esto de usted, pero está contento por esto y por esto que usted vive y hace, ¿verdad? Y así muchas otras cosas. Entonces eso causa naturalmente un gran impacto en el padre Félix. Se da cuenta de que con ello Dios le pide que tenga confianza en esta nueva penitente. Entonces, pues él se queda fascinado con ella y ella le empieza a hablar de la espiritualidad de la cruz y de las obras de la cruz por entonces fundadas. Le habla del carisma de las religiosas de la cruz. Y el padre Félix le surge una inquietud en su corazón al escuchar a Concepción Cabrera de Armida y le pregunta, bueno, esta congregación que es el oasis de mujeres, pues qué padre, qué bonito que tenga este carisma, pero ¿hay una congregación así para hombres? Y Conchita le responde, no, pero la habrá, ¿verdad? Y a partir de ese momento, el más marista entre los maristas, Félix Rougier, empieza a experimentar en su corazón un nuevo llamado de Dios, o más que un nuevo llamado de Dios, el llamado para el cual Dios lo había destinado desde toda la eternidad, desde el momento en el que es Dios, o sea, desde siempre. Sí. Y a partir de ese momento, pues Conchita también se queda con la inquietud, con la intuición del corazón, de que hace 10 años Jesús prometió una fundación para hombres, para varones. Una vez, él dijo que una vez consolidada la de mujeres, iba a venir la de los hombres. Y yo estoy intuyendo que este sacerdote es el llamado por Dios para iniciar esta obra de la cruz, ¿verdad? Pero ella decía, no, él ya tiene su carisma marista bien afianzado, yo no le voy a mover ahí, ¿verdad? Y el padre Félix se quedó con esta nueva inquietud, sintió un llamado a la cruz, como él después expresó en una de sus cartas, sintió que la cruz se le apareció en ese momento, ¿verdad? La cruz sacerdotal de Jesucristo, y se sintió llamado por Dios a iniciar pues con esta nueva obra que somos los misioneros del Espíritu Santo el día de hoy. Y entonces pues Conchita, con esta inseguridad que tenía, pasa un mes y el 2 de marzo de 1903, un mes después del encuentro, Jesús le dice claramente, Concha, quiero que mi Félix sea el fundador del oasis de hombres. Y pues con ello ella tiene ya toda la claridad, más o menos se lo dice al padre Félix y el padre Félix no se sorprende, dice, a esto me siento llamado ahora. Todo esto dentro de, bueno, él estaba haciendo la novena al Espíritu Santo, pero no fue así tan fácil. Él tuvo que vivir muchas cosas que lo fueron acrisolando para ser el misionero del Espíritu Santo que fue. Y también cuando tuvo el encuentro, Conchita dice, le hablé de las obras y lo sentí herido, ¿verdad? Lo sentí herido por la cruz, como bien nos estaba platicando usted. Entonces, sabemos que pasaron muchas cosas para que el padre Félix fuera el fundador de los misioneros. ¿Cuáles son así como las más significativas, las que más recordamos? La primera viene siendo un momento en el que Jesús le dice a Conchita, más o menos en torno a la Semana Santa del 1904. Para esto, ese primer año de conocerse nuestros padres, el padre Félix lo llama el tiempo de su noviciado, el tiempo en el que va conociendo a nuestra madre, va apropiándose de la doctrina de la cruz, del carisma que Jesús le da a Conchita. Félix se lo va apropiando y va siendo como el tiempo de su noviciado, se va entusiasmando por la obra de la cruz, la va sintiendo como muy suya, ¿verdad?
muy en continuidad con lo que ya le enseñaba en su niñez su mamá Luisa Olanier, casualmente. Total que la primera de las pruebas por las que tiene que atravesar es que en torno a la Semana Santa del 1904, Jesús le dice a Conchita, ponlo a prueba, ¿verdad? Dile que digo yo que no es mi voluntad que él sea el fundador, ¿verdad? Esto fue el Viernes Santo del 1904. Conchita le dice, Padre Félix, prepárese porque se le está preparando una espina que le va a calar hondo en su corazón. Le dice, pues es esta. Y el Padre Félix pues va ante el sagrario, llora, hace oración muy profunda y dice, Señor, si esta es tu voluntad, aquí estoy yo para lo que tú quieras. Si no quieres que yo sea el fundador, adelante, yo te sigo, yo te obedezco, aquí estoy para hacer tu voluntad, sea cual sea. Entonces, pues deja pasar un momento así y Conchita vuelve con él y le dice, Padre Félix, pasó la prueba, era nada más un momento para que el Señor lo acrisolara. Efectivamente es la voluntad de Él de que usted sea el fundador y una vez que usted ha pasado esta prueba, nuestro Señor quiere que le escriba a su Padre General para ver si le da permiso de hacer esta nueva fundación. Y le dice, Padre, ¿usted está dispuesto a que sus superiores, que hasta ahora lo consideran el más marista entre los maristas, lo tomen por loco, lo tomen por crédulo porque se dejó llevar por las intuiciones de una mujer? Y el Padre Félix dijo, sí, yo creo que esto es de Dios, creo en este llamado y finalmente me voy a mover desde el camino de la obediencia. Porque fácilmente el Padre Félix pudo pedir a Roma la dispensa de sus votos como marista, ¿verdad? Salirse de los maristas y entonces tener toda la libertad del mundo para iniciar la fundación del Oasis de Hombres. Pero el Padre Félix dijo, no, para que mis hijos, mis futuros hijos tengan la seguridad de que esto es de Dios, voy a dirigirme desde el camino de la obediencia y desde lo que me digan mis superiores, si sí o si no. Si me dicen que sí, pues órale, le entro y voy a saber plenamente que esto es de Dios. Si me dicen que no, voy a obedecer con todo. Aunque me tomen por loco y por crédulo, voy a obedecer. Y pues así lo hizo, ¿verdad? Bueno, ahorita usted nos va a contar qué fue lo que pasó por él ser tan obediente, pero pues también era parte del plan de Dios que tenía para él, para irlo forjando, ¿verdad? Su carácter como misionero del Espíritu Santo. Entonces, pues él ya escribe, ¿verdad? Que quiere ser fundador y qué es lo que le contestan sus superiores tan amablemente desde Francia. Pues el Padre Martá, superior general de la Sociedad de María, inmediatamente le responde, muy bien, hijo, venga, le doy permiso de que venga a Francia a verme y me exponga su caso. Pues así sucede. En julio de 1904, el Padre Félix se despide de Conchita, viaja a Francia a ver al superior general, le dice, bueno, así está su caso, vaya a Lesil, vaya a ver a su papá, a su hermano Estanislao, y después viene a verme y yo le daré la respuesta. Así lo hace y cuando regresa ante su superior general, le dice, mire Padre Félix, ya consulté a mis consejeros generales y hemos resuelto negarle rotundamente el permiso de esta nueva fundación. Creemos que no va por ahí y le prohibimos que tenga toda comunicación directa o indirecta con la señora Concepción Cabrera de Armida, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que usted ya no va a regresar a México, se va a ir a la comunidad de Barcelona, donde va a tener como superior al Padre José Gobén. El Padre Gobén había sido súbdito del Padre Félix en Colombia, el Padre Félix había sido su superior. Y es así como que ya estando en Barcelona, el Padre Gobén le encomienda al Padre Félix la tarea de ser el limosnero de la comunidad, ¿verdad? De ser profesor de Sagrada Escritura en Barcelona en sus primeros años de sacerdocio, de ser rector de 2 colegios nacionales en Colombia, superior del templo de los padres maristas en Ciudad de México. El Padre Félix Rouget pasó a ser el recolector de donativos para la comunidad marista en Barcelona. Y eso pues fue una prueba de humildad sumamente fuerte para él a lo largo de 5 años en Barcelona. Ya después lo cambian a otro
colegio marista en Saint-Chamond, en Francia, pero al final de cuentas el padre Félix estaba en Europa, estaba en su tierra, y él se sentía desterrado en su propia tierra, porque él sabía que el ideal al que Dios lo llamaba desde siempre estaba en México, ¿verdad? Estaba en este lugar donde habían nacido las obras de la cruz. Y entonces, en esos años de destierro, a donde lo llevó la obediencia a sus superiores, pues el padre Félix se fue acrisolando interiormente, fue fortaleciéndose en la fe hacia Dios Padre, hacia sus superiores en los cuales se manifiesta la voluntad de Dios, y se fue acrisolando, se fue fortaleciendo para lo que vendría más adelante. Y pues vemos cómo este destierro lo marcó para luego ya hacer la fundación, ¿verdad? Tan esperada por Conchita y también por él, aunque pues todo este tiempo estuvieron incomunicados, pues hubo quien, que fue Monseñor Ibarra, estuvo trabajando, ¿verdad?, sin descanso por la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo. Entonces ya, pues él recibe, bueno, el Monseñor Ibarra ayuda a Conchita para que los maristas lo den a préstamo, ¿verdad? Así es. Después de 1000 peripecias que atraviesan la señora Conchita y el arzobispo Ibarra, que pues será tema de otro programa, por supuesto, finalmente el Papa San Pío X reconoce el carisma del oasis de hombres como auténticamente suscitado por el Espíritu Santo, y dice, como su misión va a ser acompañar a las almas en dirección espiritual, van a ayudarle al Espíritu Santo a hacer esta chamba, pues su nombre va a ser Misioneros del Espíritu Santo. Entonces el arzobispo Ramón Ibarra, ayudado por un matrimonio, por una familia inglesa que eran amigos del padre Félix en Ciudad de México, son los que obtienen del superior general de los maristas el permiso por 2 años para que el padre Félix vaya a México y trabaje en la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo. Y así sucede. En el verano del 1914 el padre Félix se embarca a México en un momento que conocemos como la agonía de la nación, porque la Revolución Mexicana estaba en su punto más álgido y la situación de nuestro país no estaba para fundar nada, ninguna congregación. Al contrario, eran perseguidos, ¿verdad?, en ese tiempo. Y los sacerdotes extranjeros eran expulsados del país. Y en este ambiente difícil, pues se hizo la fundación el 25 de diciembre de 1914 en la Capilla de las Rosas, que estaba enfrente del Templo del Pocito, en Tepeyac, Ciudad de México. El lugar, como dice el padre Félix en uno de sus textos, el mismito lugar donde la Reina del Cielo puso sus plantas sagradas. Entonces, a partir de ese momento se concretizó el llamado de Dios a nuestro padre Félix para hacer la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, y tuvieron que pasar todavía varios años para que finalmente el superior general de la Sociedad de María y el Papa Pío XI dieran el permiso para que el padre Félix, sin ningún ruido, pasara de la Sociedad de María a la congregación por él fundada. Y el 28 de marzo de 1926 en Ciudad de México, el padre Félix hizo sus votos como misionero del Espíritu Santo. Y a partir de ahí pues se convirtió, digamos, más firmemente en nuestro padre fundador. Claro. Bueno, y todo esto, ¿cómo ha repercutido a nosotros el día de hoy? Pues a la vocación del padre Félix a sacerdocio, ¿cómo ha repercutido en nuestra vida? De todo, bueno, de la familia de la Cruz. Yo creo que principalmente a través de su fe en Dios, nuestro Padre, tratando de imitar a Jesús en ese punto de obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz, a través de estos años de destierro que lo acrisolaron y que lo impulsaron para formar a los primeros misioneros del Espíritu Santo en la bondad, ¿verdad? En la bondad de Dios. Eso es un testimonio para nosotros, y eso sigue repercutiendo el día de hoy. Y sus hijos misioneros del Espíritu Santo y todas las obras de la cruz, apostolado, alianza, religiosas, fraternidad de Cristo sacerdote, tenemos ese ejemplo claro que Dios nos dio en el padre Félix, en alguien que se atrevió a decirle que sí a Dios, a decirle que sí a la espiritualidad que Dios le revelaba a Conchita Cabrera de Armida, y pues alimentarse de ella para plenificarse, para seguir a Jesús
a vivir el Evangelio de Dios a través de la espiritualidad de la cruz. Y ese creo que es el testimonio que Félix de Jesús nos deja hoy, una vivencia concreta de una vocación, el cumplimiento de una misión dada por Dios desde la eternidad. Claro, y muy importante pues el papel que jugó su mamá y pues todas las personas que a lo largo de su sacerdocio él fue encontrando, ¿verdad? El padre Félix. Pues agradecemos, hermano Víctor, que hoy hayas estado aquí con nosotros compartiendo esta historia pues de la cruz, tal cual, de amor y dolor, de sufrimiento que acrisoló al padre Félix para pues donar su vida y dar vida a lo que hoy somos las obras de la cruz. Gracias por estar con nosotros y pues ya tenemos más programas, ya dijo del programa de Monseñor Ibarra y bueno, en fin, se quedan muchos más temas en el tintero por compartir. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de este programa de Amor que Salva y Víctor, pues esta es tu casa, bien sabes, y ojalá que regreses muy pronto. Muchas gracias, Dulce, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias y pues nos seguimos encomendando a sus oraciones. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Con María todo, sin ella nada.